Ella barría la acera como si acariciara el suelo, ajena a las miradas que la devoraban desde el interior del coche. Él, con su impecable traje, nunca imaginó que un gesto tan banal pudiera despertar tanto. Sus miradas se cruzaron por unos segundos y algo entre ellos se encendió como pólvora seca. En ese instante, él ya no era heredero ni director general. Era solo un hombre hambriento de una mujer que no necesitaba nada de él. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. Mateo Alarcón observó su reflejo en el espejo panorámico de su ático en el Paseo de la Reforma. A sus 36 años, era el tipo de hombre que podía tener cualquier cosa que deseara, y generalmente lo conseguía. El impecable traje italiano hecho a medida resaltaba su silueta atlética, resultado de sesiones religiosamente cumplidas con su entrenador personal particular. Heredero de Alarcón Construcciones, una de las constructoras más grandes del país, Mateo había crecido acostumbrado al poder que su apellido conllevaba. A donde quiera que fuera, las puertas se abrían, las sonrisas se ensanchaban, los favores aparecían sin que necesitara pedirlos 2 veces. Mientras se ajustaba la corbata de seda, su celular vibró por 5ª vez esa mañana. Era Vanessa, su exnovia, una modelo internacional que aún no había aceptado el fin de la relación de 3 meses. Mateo ignoró la llamada, como hacía con cualquier cosa que lo aburriera, y últimamente, casi todo lo aburría. El consejo está esperando, señor. La voz de Sergio, su chofer y asistente personal, desde hacía más de 10 años, sonó por el interfono. «Estoy bajando», respondió secamente. En el ascensor exclusivo que lo llevaba al garaje, Mateo no pudo evitar la sensación de vacío que lo acompañaba incluso en los días de grandes negociaciones. Hoy sería el anuncio oficial. Asumiría definitivamente el control de la empresa que su abuelo había fundado y que su padre había expandido hasta su partida prematura cuando Mateo tenía apenas 12 años. Debería ser un día de realización, pero algo faltaba. Algo que dinero alguno parecía capaz de llenar. En el coche blindado camino a la sede de la empresa, recordó la conversación de la noche anterior con Regina, su madre. Mientras brindaban con champán francés en la mansión de las Lomas de Chapultepec, ella había repetido una vez más el mantra que había guiado la crianza de Mateo desde la infancia. Recuerda, hijo mío, los sentimentalismos son para los débiles. Los Alarcón no se dejan llevar por las emociones. Tu padre cometió ese error una vez, y mira a dónde lo llevó eso. Regina nunca especificaba cuál había sido el error, pero dejaba claro que las emociones eran un lujo peligroso que la familia no podía permitirse. La reunión transcurrió como se esperaba. Rostros serios de ejecutivos, algunos allí desde antes de su nacimiento, aplaudieron educadamente cuando Regina, presidenta del consejo, transfirió simbólicamente el mando a su hijo. Mateo hizo su discurso ensayado. Habló sobre innovación y responsabilidad, sobre honrar el legado familiar mientras miraba hacia el futuro. Palabras vacías que ni él mismo creía. Tras la ceremonia rechazó el almuerzo con los directores. «Tengo un compromiso ineludible», mintió mientras entraba de nuevo en el coche. «¿A dónde, señor?», preguntó Sergio. «No sé, solo conduzca». El chofer, acostumbrado a los humores de su jefe, solo asintió y partió sin rumbo definido. Mateo aflojó la corbata, sintiendo que se ahogaba no por el accesorio, sino por todo lo que representaba. Miró por la ventana polarizada las calles de Ciudad de México, esa megalópolis que a la vez era suya y no le pertenecía de verdad. Las personas caminaban apresuradas, vidas comunes, problemas comunes. A veces se preguntaba cómo sería vivir sin el peso del apellido Alarcón. El tráfico se detuvo completamente en la avenida Insurgentes. Mientras Sergio murmuraba algo sobre un accidente más adelante, la mirada de Mateo vagó hasta la fachada sencilla de una cafetería. «Café del barrio», decía el letrero desgastado pero encantador. Algo en aquel lugar desentonaba de los establecimientos modernos de alrededor. Había una autenticidad casi anacrónica en el escaparate que exhibía pasteles caseros y panes artesanales. En la acera, una joven barría lentamente, con movimientos casi meditativos. Usaba un delantal azul sencillo y tenía el cabello negro recogido en un moño sin pretensiones.
Lo que llamó la atención de Mateo no fue su belleza, aunque era innegablemente hermosa, sino la serenidad con que ejecutaba aquella tarea trivial, como si nada más importante existiera en el mundo. «Voy a bajar aquí», dijo súbitamente. «¿Aquí, señor?» Sergio miró confuso a la modesta cafetería. «Sí, vuelva a buscarme en 1 hora». Sin esperar respuesta, Mateo bajó del coche, ajustándose instintivamente la americana de 12.000 euros. El timbre de la puerta anunció su entrada y algunas cabezas se giraron para observar la figura que claramente no pertenecía a aquel ambiente. El interior era exactamente como esperaba, acogedor, con mesas de madera rústica, sillas desparejadas a propósito y el aroma a café recién molido que lo dominaba todo. Escogió una mesa en la esquina, desde donde podría observar el movimiento. La joven que barría la acera entró poco después, dejando la escoba a un lado y tomando una libreta para anotar pedidos. Se acercó con pasos ligeros, sin la sumisión exagerada de los camareros de restaurantes con estrellas que frecuentaba, pero también sin la indiferencia de los empleados de cafeterías de cadena. «Buenos días. ¿Qué va a querer?», preguntó con voz tranquila y una educación natural. «¿Qué me recomienda?». Mateo rara vez pedía recomendaciones, prefiriendo siempre imponer sus elecciones. «Depende. ¿Vino a trabajar, a hacer una pausa o está perdido?». Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Perdido?». «Disculpe la indiscreción, pero usted no parece nuestro cliente habitual». «Por cierto, yo soy Carolina». «Mateo. ¿Solo Mateo?». Ella levantó ligeramente la ceja. «Solo Mateo por ahora», respondió él, sintiendo una extraña libertad al ser solo un hombre sin apellido, sin expectativas, sin legado que cargar. «Entonces, solo Mateo. Le recomiendo el café especial de la casa, con un trozo de nuestro pastel de harina de maíz con guayaba. Es la combinación perfecta para quien está teniendo un día complicado». Él no preguntó cómo ella sabía que su día era complicado. Solo asintió. Carolina anotó el pedido y se alejó, moviéndose entre las mesas con la misma serenidad con que barría la acera. Mateo la observó discretamente, intrigado. Había algo en ella que desentonaba de la mayoría de las mujeres que conocía, socialités, modelos, empresarias ambiciosas. Una autenticidad que no necesitaba ser anunciada o actuada. El café llegó, servido en una taza sencilla pero elegante. Al lado, un generoso trozo de pastel aún tibio. Mateo lo probó, sorprendiéndose con el sabor. No era sofisticado como los dulces franceses que solía consumir, pero había allí una honestidad que le agradó profundamente. Y bien, ¿acerté? Carolina reapareció llevando una bandeja con pedidos para otra mesa. «Perfectamente», admitió. «¿Cómo supo que necesitaba esto?». «Años atendiendo personas. Uno aprende a leer las señales. Y su traje dice que usted no necesitaba estar aquí, así que algo lo trajo. Generalmente es el azar, un embotellamiento o una reunión cancelada. Y personas como usted, cuando se detienen en lugares como este, suelen necesitar algo más que café. Personas como yo, que viven corriendo de un compromiso a otro, siempre mirando hacia adelante, rara vez a los lados». Ella sonrió de nuevo. «Disculpe si estoy siendo muy directa. Mi abuela siempre dice que mi lengua no tiene pelos en la lengua». Mateo se encontró sonriendo de vuelta, algo raro en su repertorio de expresiones ensayadas. «Su abuela parece sabia». «Lo es. Fue quien me crió. Ahora soy yo quien la cuida». Un grito de la cocina interrumpió la conversación. «¡Caro! ¡El proveedor llegó!». «Tengo que irme». «Disfrute el café», dijo alejándose rápidamente. Mateo terminó su comida lentamente, observando el movimiento del lugar. Había una dinámica diferente allí, lejos de las formalidades y jerarquías rígidas de su mundo. Las personas conversaban animadamente, reían, discutían trivialidades. Nadie parecía estar fingiendo o calculando el siguiente movimiento. Carolina volvió solo cuando él ya pagaba la cuenta. Dejó una propina generosa, a lo que ella reaccionó con un fruncir de cejas. «Esto es más que la cuenta entera», comentó. «El café valía cada céntimo». «No, no lo valía. Pero gracias de todos modos». Su sinceridad lo desconcertó de nuevo. Cualquier otro agradecería efusivamente,
o fingiría no notar el valor. Carolina simplemente fue Carolina. Volveré otro día, dijo Mateo levantándose. Aquí estaremos. Ella sonrió. No era una invitación ni una promesa, solo una simple constatación. Mientras esperaba a Sergio en la acera, Mateo observó de nuevo la fachada de la cafetería. Algo había sucedido en aquel lugar. Una pequeña fisura en el muro cuidadosamente construido a su alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de ver lo que existía del otro lado. En los días que siguieron, Mateo se encontró creando excusas para regresar al café del barrio. Reuniones en las cercanías, almuerzos cancelados, incluso supuestas inspecciones en obras de la constructora sirvieron como pretexto para que apareciera en la cafetería, siempre en el horario que había descubierto que era el de Carolina. En la tercera visita, ella lo recibió con una sonrisa de reconocimiento. El ejecutivo perdido volvió. No estoy perdido hoy. Vine intencionalmente. Eso es peligroso. Las intenciones siempre lo son. La respuesta lo intrigó, como todo en ella parecía hacer. En cada visita, intercambiaban más que pedidos y recomendaciones. Pequeñas conversaciones, fragmentos de vidas completamente diferentes que, por algún motivo inexplicable, parecían encontrar puntos de contacto. Supo que Carolina tenía 28 años. Había estudiado letras, pero nunca había terminado la universidad por necesitar cuidar de su abuela, doña Cecilia, que sufría de una enfermedad degenerativa. La cafetería pertenecía a una pareja de portugueses, don Manuel y doña Fátima, que la consideraban como una hija. Carolina contó que vivía en una casa sencilla en la colonia La Esperanza, un barrio alejado del centro. Mateo, por su parte, hablaba poco de sí mismo. Mencionó que trabajaba con inmuebles y que su familia era del negocio desde hacía algunas generaciones. Omitió los detalles que generalmente impresionaban a las personas: el avión privado, las casas en 3 países, las conexiones con políticos y celebridades. Por primera vez, quería ser juzgado por lo que era, no por lo que poseía. En la quinta visita llegó más temprano y encontró a Carolina atendiendo a una señora mayor que parecía angustiada. Lo siento mucho, doña Jimena, pero no puedo reducir más el precio. Ya está prácticamente al costo, decía Carolina gentilmente. La anciana sostenía una pequeña caja de medicamentos. Entiendo, querida. Intentaré ver si lo consigo con mi hijo a fin de mes. Cuando la señora salió, Carolina explicó que vendía fórmulas magistrales para complementar sus ingresos. Su formación incompleta había incluido algunos semestres de farmacia antes de cambiarse a letras y aprovechaba el conocimiento para ayudar a personas mayores del barrio, preparando fórmulas naturales para problemas sencillos. No da mucho dinero, pero ayuda a pagar las sesiones de fisioterapia de la abuela que el sistema público de salud no cubre. Mateo sintió algo extraño al oírla hablar, una mezcla de admiración y vergüenza. Mientras él gastaba el equivalente al salario mínimo en una botella de vino, Carolina luchaba para garantizar el tratamiento de su abuela. Esa tarde, al regresar a la oficina, hizo algo inesperado. Llamó a su abogado personal. Quiero información sobre tratamientos para enfermedades degenerativas, los mejores especialistas, las terapias más avanzadas. ¿Para quién sería, doctor Mateo? Proyecto social que estoy considerando. La semana siguiente, dejó un sobre con Carolina. Es un folleto sobre un programa de tratamiento gratuito para personas mayores. Quizás su abuela califique. Carolina abrió el sobre y examinó los papeles que describían un tratamiento experimental ofrecido por una clínica privada. Esto parece muy caro. Mateo, es un programa social para personas que realmente lo necesitan. Ella lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Qué coincidencia que conozca a alguien que sabe sobre esto justo ahora, ¿no? Mateo desvió la mirada. A veces el azar trabaja a nuestro favor. Gracias. Lo leeré con atención, pero... Ella dudó. No me gusta deber favores. No es un favor. Es solo información. Carolina asintió, pero sus ojos decían que sabía que había algo más allí. Su intuición lo desconcertaba y fascinaba al mismo tiempo. El domingo siguiente, Mateo hizo algo que nunca había hecho. Condujo su propio coche, un Porsche raramente utilizado,
hasta la colonia La Esperanza. Estacionó a unas cuadras de la cafetería, que funcionaba en horario reducido los domingos, y caminó observando el barrio simple pero organizado, con sus casas modestas y comercio local. Carolina estaba en la puerta de la cafetería, cerrando el establecimiento. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Mateo? ¿Qué hace aquí en pleno domingo? Yo. Él mismo no estaba seguro. Estaba pasando y pensé en tomar un café. Estamos cerrando. El domingo es día de almuerzo en familia. Ah, claro, disculpe. Un silencio incómodo se estableció. Mateo rara vez se sentía incómodo, acostumbrado a dominar cualquier situación social. Pero allí, frente a aquella mujer sencilla, se sentía inexplicablemente vulnerable. Mi abuela está haciendo feijoada, dijo Carolina finalmente. Siempre sobra comida para un regimiento. Si quiere unirse a nosotros. La invitación lo tomó por sorpresa. Su domingo normalmente incluía brunch en algún hotel de lujo, quizás un partido de tenis en el club o reuniones informales con socios. Me encantaría, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. Carolina lo guió por unas cuadras hasta una casa pequeña pero acogedora, con un jardín bien cuidado al frente. Al entrar, el aroma a comida casera dominó sus sentidos. Abuela, traje visita. Una señora de cabellos blancos apareció en la puerta de la cocina apoyándose en un bastón. A pesar de la fragilidad física, sus ojos eran vivos y perspicaces. ¿Y quién es ese muchacho guapo, Carolina? Este es Mateo, un cliente de la cafetería. Mateo, mi abuela, doña Cecilia. El famoso Mateo, exclamó la señora. Aquel que siempre deja propinas exageradas y mira a mi nieta como si ella fuera un enigma a descifrar. Abuela. Carolina se sonrojó visiblemente avergonzada. Mateo sonrió genuinamente divertido. Es un placer conocerla, doña Cecilia. El placer es mío, muchacho. Entre, la comida ya está en la mesa. Espero que le guste la feijoada. El almuerzo transcurrió de forma sorprendentemente natural. Mateo, acostumbrado a comidas formales repletas de etiqueta y conversaciones calculadas, se encontró envuelto en discusiones sobre libros. Doña Cecilia era una lectora voraz, política local e historias de familia. No necesitó fingir interés. Estaba genuinamente fascinado por aquel mundo tan diferente al suyo. ¿Y su familia, Mateo? ¿También es de Ciudad de México?, preguntó doña Cecilia mientras servían el postre, un flan casero. Sí, vivo con mi madre, en realidad. Un hombre de su edad viviendo con su madre. La anciana levantó las cejas. No exactamente con ella. Es una casa grande, explicó, omitiendo que la casa grande era en realidad una mansión con 10 habitaciones y que él y Regina ocupaban alas opuestas. ¿Y ella no se preocupa por sus andanzas?, continuó la señora. Carolina intervino. Abuela, ¿es esa una pregunta que se hace? Estoy demasiado vieja para rodeos, querida. Mateo sonrió. Mi madre y yo tenemos una relación formal. Ella se preocupa más por mi carrera que por mis andanzas. Algo en el tono de su voz debió haber revelado más de lo que pretendía, pues la mirada de doña Cecilia se suavizó. ¿Sabe, joven? Hay muchos tipos de pobreza en este mundo. La material es solo la más visible. Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo silencioso. Aquella señora, con su casa modesta y su salud frágil, acababa de exponer con precisión quirúrgica el vacío que él llevaba. Al despedirse, unas horas después, se sentía diferente, como si hubiera visitado un país extranjero y regresara con una nueva perspectiva. Carolina lo acompañó hasta la esquina. Su abuela es increíble, comentó. Le caíste bien. Generalmente es más desconfiada con los extraños. ¿Y tú? ¿También eres desconfiada? Carolina lo miró por un momento. No desconfiada, cautelosa. ¿Conmigo? Con lo que pareces querer. ¿Y qué parezco querer? Algo que quizás no puedas comprar. La franqueza de ella lo golpeó de nuevo. Cualquier otra persona habría coqueteado, aprovechado la indirecta para insinuaciones. Carolina solo constató lo que veía. No todo es sobre dinero. Se defendió. Para quien nunca ha necesitado preocuparse por él, es fácil decir eso. No había resentimiento en su voz, solo una sabiduría tranquila. ¿Puedo volver a visitar a su abuela algún día? A ella le gustaría, respondió Carolina. ¿Y usted?
¿Me presentará a su madre algún día? La pregunta, hecha en tono ligero, provocó una reacción inesperada en Mateo. La imagen de Regina conociendo a Carolina, con todo su juicio y frialdad, le causó un malestar físico. Quizás no sea una buena idea. Eso pensé. Ella sonrió sin rencor. Mundos diferentes, ¿no? Quizás no tan diferentes como parecen. Carolina se encogió de hombros. El tiempo lo dirá. Hasta mañana, Mateo. Hasta mañana, respondió observándola regresar a casa. De camino a la mansión de las Lomas de Chapultepec, Mateo reflexionó sobre el día inusual. Por primera vez en años, se había sentido presente, conectado. No había revisado correos electrónicos. No había pensado en negocios. No había calculado ventajas. Simplemente había existido en aquel momento, en aquella casa sencilla, con personas reales. Y algo en esa experiencia lo atraía más que cualquier negocio multimillonario jamás había logrado. En las semanas siguientes, las visitas de Mateo al café del barrio se convirtieron en parte de su rutina. El equipo de la constructora notó el cambio. Reuniones reprogramadas, almuerzos rechazados y un jefe sorprendentemente menos irritable. Su asistente ejecutivo, Rodrigo, llegó a preguntar si todo estaba bien, a lo que Mateo respondió con una inédita sonrisa. Nunca he estado mejor. Regina. Por otro lado, comenzó a extrañar el comportamiento de su hijo. Durante una cena en la mansión, mientras la ama de llaves servía el plato principal, ella lo observaba con ojos analíticos. Andas diferente, Mateo. Más distraído. He trabajado mucho, madre. El proyecto del complejo empresarial en Reforma exige atención a los detalles. No es trabajo, Regina cortó un trozo de filete miñón con precisión quirúrgica. Conozco esa mirada. Tu padre tenía la misma cuando conoció a aquella. En fin, no importa. Espero que no te estés involucrando con alguien inadecuado. ¿Inadecuado según qué criterios? Regina posó los cubiertos y lo miró con la frialdad que la había vuelto temida en el mundo empresarial. Los criterios Alarcón, naturalmente. Linaje, educación, conexiones. Somos una familia tradicional, con responsabilidades ante la sociedad y nuestros accionistas. Tu vida personal se refleja directamente en los negocios. Mateo sintió una irritación creciente. Antes aceptaría el discurso con resignación. Ahora algo dentro de él se rebelaba. Tengo 36 años, madre. Creo que puedo decidir con quién me relaciono. Claro que puedes. La sonrisa de ella no alcanzó los ojos. Así como yo puedo decidir quién tendrá el control accionarial de la empresa en el futuro. El Consejo confía en mí para garantizar la estabilidad de Alarcón Construcciones. La amenaza velada flotó en el aire. Mateo conocía bien el poder que Regina aún ostentaba. Como presidenta del Consejo y mayor accionista individual, podría dificultar significativamente su posición. No es que le importara tanto ahora, lo que era una revelación sorprendente para él mismo. No me estoy relacionando con nadie, madre, solo conociendo personas diferentes. Personas diferentes, repitió Regina, como si las palabras tuvieran un sabor desagradable. Bueno, recuerda que ciertos experimentos sociales son inofensivos solo mientras permanezcan discretos. Mateo no respondió. Terminó la cena en silencio. Se despidió formalmente y se retiró a su habitación en el ala oeste de la mansión. Acostado en la cama king size con sábanas egipcias, se dio cuenta de que por primera vez estaba mintiendo a su madre. No por miedo o conveniencia, sino para proteger algo que comenzaba a valorar. A la mañana siguiente, al entrar en el café del barrio, encontró a Carolina diferente, más seria, casi distante. ¿Pasó algo?, preguntó, sentándose en lo que ya consideraba su mesa. Ella colocó el menú frente a él con un gesto mecánico. Nada importante. Lo de siempre. Carolina, Mateo rara vez usaba ese tono. Directo, sin los florituras sociales que había aprendido a emplear. ¿Qué pasó? Ella suspiró, mirando rápidamente hacia la cocina donde don Manuel trabajaba. Esa clínica que usted recomendó para mi abuela. Fui allí ayer y descubrí que es un programa experimental carísimo, que coincidentemente fue financiado por una donación anónima hace exactamente 2 semanas, y que también coincidentemente abrió una única plaza para alguien con exactamente la condición de mi abuela.
Mateo sintió el rostro enrojecer, algo que no le sucedía desde la adolescencia. Yo solo quería ayudar. ¿Sin consultarme? ¿Sin preguntar si yo quería esa ayuda? Ella bajó la voz, inclinándose ligeramente. Tengo mi orgullo, Mateo, no estoy en venta. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Nunca pensé eso. ¿No? Ella lo miró directamente. Entonces, ¿qué pensó? Que podría resolver mis problemas con su dinero y yo le estaría eternamente agradecida. Que sería su proyecto de caridad personal. No es nada de eso. Mateo se sintió desarmado, sin las defensas habituales. Yo solo vi una oportunidad de ayudar a alguien que se preocupa por los demás. Alguien que me trata como persona, no como cuenta bancaria o contacto útil. Algo en la sinceridad de su voz hizo que Carolina retrocediera un poco. Mira, agradezco la intención, pero no necesito salvación. Mi abuela y yo nos las hemos arreglado bien durante años. Entiendo. Él asintió genuinamente arrepentido. Disculpa. Estoy acostumbrado a resolver problemas con dinero. Es el único lenguaje que aprendí. Carolina lo estudió por un momento. La irritación dando paso a una curiosidad renuente. Debe ser solitario. ¿Qué? Ver el mundo así, como si todo y todos tuvieran un precio. La observación alcanzó un punto profundo que Mateo ni siquiera sabía que existía. Era exactamente como se sentía, rodeado de personas y cosas que podían ser compradas, seducidas o manipuladas con los recursos adecuados. Sí, admitió finalmente. Es muy solitario. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores, más denso, más significativo. Carolina finalmente suspiró. ¿Café con leche y pan tostado? Por favor. Mientras ella se alejaba, Mateo se dio cuenta de que acababa de tener la conversación más honesta de los últimos años de su vida. Y con una camarera que apenas conocía, no con amigos de toda la vida o familiares. 3 días después, Carolina lo sorprendió al acercarse con 2 cafés durante su hora de almuerzo. ¿Puedo sentarme? Estoy de descanso. Mateo cerró inmediatamente el portátil donde revisaba contratos. Claro. Ella deslizó una de las tazas hacia él. Pensé en lo que pasó. Fui demasiado dura. Fue sincera, refrescante en realidad. Carolina sonrió levemente. Hablé con la doctora Miriam de la clínica. Ella me explicó que el programa es legítimo y que mi abuela realmente califica, independientemente del donante anónimo. Me alegra oír eso. Ella comenzará el tratamiento la semana que viene. Carolina jugueteó con la cuchara evitando su mirada. Gracias, de verdad. Solo que la próxima vez preguntaré antes, completó Mateo. Lo prometo. Bien. Ella tomó un sorbo de café. Ahora cuéntame, ¿quién eres realmente, Mateo? Alarcón, él completó. Mateo Alarcón. Los ojos de ella se abrieron ligeramente. ¿De Alarcón Construcciones? ¿La que construyó la mitad de los edificios de Ciudad de México? Esa misma. Vaya, Carolina procesó la información. Eso explica el Porsche y los trajes que valen lo que un coche popular. Mateo rió, sorprendiéndose a sí mismo con el sonido genuino. ¿Y eso cambia algo? Ella consideró la pregunta con seriedad. ¿Debería? Para la mayoría de la gente, sí. No soy la mayoría de la gente, respondió simplemente. Pero confieso que tengo curiosidad sobre por qué alguien como usted sigue volviendo a un café de barrio cuando podría estar en restaurantes con estrellas. Fue el turno de Mateo de considerar cuidadosamente. Porque aquí nadie espera nada de mí. No necesito ser el heredero, el CEO, el partido perfecto. Puedo ser solo una persona tomando café. ¿Y eso es importante para usted? Más de lo que imaginaba, hizo una pausa. Y también hay una camarera intrigante que no finge reírse de mis chistes malos solo porque tengo dinero. Carolina sonrió. Sus chistes son realmente pésimos. Rieron juntos, y algo cambió sutilmente entre ellos. Una barrera invisible comenzaba a disolverse. En las semanas siguientes, un nuevo patrón se estableció. Mateo visitaba el café casi diariamente, y los domingos almorzaba en casa de doña Cecilia, quien ahora lo recibía con abrazos cálidos y bromas de buen humor sobre cuándo iba a sentar cabeza y pedirle a su nieta que fuera su novia. En cada visita, Mateo traía pequeños regalos, nunca extravagantes después de la lección aprendida.
Un libro que doña Cecilia había mencionado, hierbas frescas para las fórmulas magistrales de Carolina, dulces tradicionales de una pastelería portuguesa que había descubierto. Gestos que hablaban más que palabras o dinero. Carolina, por su parte, comenzó a abrirse más. Contó sobre sus sueños interrumpidos de convertirse en profesora de literatura, sobre cómo cuidar de su abuela nunca había sido una carga, sino una elección de amor. Compartió historias de infancia. El dolor de perder a sus padres en un accidente cuando tenía solo 12 años. Las luchas y alegrías de una vida sencilla pero digna. Una tarde particularmente lluviosa, cuando el movimiento en el café era casi inexistente, Carolina se sentó de nuevo con él durante su pausa. «Nunca hablas de tu familia, además de tu madre», Mateo dudó. «No hay mucho que decir. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años. Un accidente cerebrovascular fulminante en plena reunión de directorio. Lo siento. Mi madre cambió después de eso. Siempre fue rigurosa, pero se volvió casi obsesiva con la idea de prepararme para asumir la empresa, como si temiera que yo también pudiera desaparecer en cualquier momento. Ella te ama a su manera», observó Carolina. «Quizás, pero es un amor que asfixia». Carolina cubrió la mano de él con la suya, un gesto sencillo que envió una corriente eléctrica por el brazo de Mateo. A veces las personas solo conocen una forma de amar, no siempre es la más saludable. Aquel toque tan casual para ella representaba algo profundo para Mateo. No era calculado, no buscaba ventaja, no escondía segundas intenciones. Era solo un gesto humano de conexión. «Me intrigas, Carolina Oliveira», dijo suavemente. «¿Por qué? ¿Porque no intento impresionarte o conseguir algo? Porque me haces cuestionar todo lo que siempre consideré normal». Ella retiró la mano, súbitamente consciente de la intimidad del momento. «Tengo que volver al trabajo. El descanso terminó». Mateo la observó alejarse, luchando contra el impulso de retenerla por más tiempo. Aquella mujer sencilla se había convertido, sin querer y sin esfuerzo, en la persona más importante de su vida. En su oficina de la Avenida de los Insurgentes, los días se hacían cada vez más difíciles de soportar. Las reuniones interminables, las sonrisas falsas, las negociaciones calculadas, todo parecía una gran escenificación de la que ya no quería participar. Rodrigo, su asistente, notó el cambio. «Usted anda disperso en las reuniones, doctor Mateo. ¿Algo en lo que pueda ayudarle?» «Rodrigo». Mateo giró en la silla de cuero italiano contemplando la vista panorámica de Ciudad de México. ¿Alguna vez se ha preguntado si todo este imperio realmente vale la pena? El asistente abrió los ojos. ¿Cómo así? Todas estas horas, toda esta presión, todo este vacío. Para construir más edificios, ganar más dinero, expandir más el imperio. ¿Para qué? Para asegurar su legado, me imagino. Lo que su abuelo comenzó. Su padre expandió y ahora usted continúa. Pero ¿y si yo quisiera algo diferente? ¿Algo que no fuera solo más de lo mismo? Rodrigo se ajustó las gafas visiblemente incómodo. «Doctor Mateo, ¿se encuentra bien?» Su madre preguntó si había algo preocupante sucediendo. La mención de Regina lo trajo de vuelta a la realidad. Claro que ella estaría monitoreando su comportamiento a través de los empleados. «Estoy muy bien, Rodrigo, solo filosofando. Puede marcar esa reunión con los inversores chinos para el lunes». Cuando el asistente salió, Mateo tomó el celular y envió un mensaje al número que Carolina le había dado a regañadientes. «¿Cena hoy? Conozco un lugar que te gustará». Respuesta tardó casi una hora. «No puedo dejar a la abuela sola por la noche. Podemos pedir algo y comer en tu casa». Esta vez la respuesta fue más rápida. «Ok, a las pintas o nada muy elegante. Por favor». Mateo sonrió. Incluso en mensajes, Carolina mantenía sus principios claros. Aquella noche, en lugar de pedir en un restaurante refinado, como había planeado inicialmente, Mateo se detuvo en un mercado local y compró ingredientes frescos. Llegó a casa de Carolina con bolsas de la compra y una botella de vino tinto. Ella abrió la puerta con una expresión de sorpresa. «Pensé que ibas a pedir comida. Pensé en cocinar juntos. Si no te importa enseñarme». Él levantó las bolsas. «Mis conocimientos culinarios se limitan a hacer café y tostadas». Carolina rió.
aquel sonido que se había convertido en su favorito. ¿El heredero millonario quiere aprender a hacer comida de verdad? Eso tengo que verlo. Doña Cecilia, acomodada en su sillón en la sala con un libro, observó la escena con una sonrisa cómplice. La cocina es toda vuestra, jóvenes. Yo ya cené. Las siguientes 2 horas fueron una revelación para Mateo. Carolina, paciente y divertida, le enseñó a picar verduras, a sazonar pollo, a preparar arroz en su punto. La pequeña cocina, tan diferente de las enormes instalaciones industriales de la mansión donde había crecido, se convirtió en un espacio de descubrimientos y risas. Nunca imaginé que cocinar pudiera ser tan satisfactorio, comentó, mientras finalizaban un guiso de pollo con verduras. Es como la vida, respondió Carolina, probando la salsa. Necesitas los ingredientes correctos, el tiempo adecuado y aún así, a veces sale mal y tienes que improvisar. Una filósofa culinaria, bromeó tocando ligeramente su hombro. Una superviviente práctica. Ella corrigió, pero su sonrisa suavizó la respuesta. Cenaron en la mesa de la cocina, con doña Cecilia ocasionalmente gritando comentarios desde la sala. La comida estaba deliciosa, no por la sofisticación, sino por la honestidad de los sabores y por el placer de la creación conjunta. Después del postre, una compota de frutas que Carolina había preparado el día anterior, doña Cecilia anunció que iba a retirarse. Estos huesos viejos necesitan descansar. Compórtense, niños. Cuando se quedaron solos, un silencio cómodo se estableció. Mateo ayudó a Carolina a lavar los platos, una tarea que jamás había realizado antes, pero que descubrió que tenía su propio ritmo agradable. Tu abuela está mejor, observó. El tratamiento parece estar funcionando. Sí, Carolina asintió guardando los platos. Tiene más disposición, menos dolores. Los médicos están optimistas. Me alegra. A mí también. Y agradecida a pesar de mi reacción inicial. Ella lo miró directamente. Gracias por respetar mi espacio desde entonces. Estoy aprendiendo, admitió. Lentamente, pero aprendiendo. Se sentaron en el pequeño balcón trasero contemplando el cielo nocturno parcialmente oscurecido por la contaminación lumínica de la ciudad. Carolina trajo 2 tazas de café. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Mateo? Mi encanto irresistible, mi habilidad recién descubierta para picar cebollas sin llorar. Ella rió. Tu capacidad de cambiar. Muchas personas se quedan atrapadas en quienes creen que son. Tú estás intentando descubrir quién podrías ser. La observación lo conmovió profundamente. Tengo un buen motivo para intentarlo. Sus miradas se encontraron, y el mundo pareció detenerse por un instante. Mateo se inclinó lentamente, dándole a ella todo el tiempo para retroceder, pero Carolina no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, excitante, como una pregunta que se hacía. Cuando se separaron, ambos sonreían. No era la sonrisa de conquista que Mateo exhibía después de seducir a alguna modelo internacional, ni la sonrisa educada que Carolina ofrecía a los clientes. Era algo nuevo, vulnerable y auténtico. Esto complica las cosas. Ella susurró. Lo sé. Tu madre me odiará. Probablemente. La gente hablará. Siempre hablan. Carolina tocó su rostro, un gesto de ternura que nadie, salvo su abuela, le había dirigido en años. ¿Estás preparado para esto? Estoy preparado para intentarlo, respondió honestamente. ¿Y tú? También, ella asintió. Pero vamos despacio. No quiero ser titular de chismorreos o proyecto social del heredero aburrido. Ni yo quiero eso, aseguró. Quiero conocerte, Carolina. De verdad. Entonces empieza contándome más sobre ti. El verdadero tú, no el personaje que presentas al mundo. Y así Mateo se encontró contando historias que nunca había compartido, sobre la soledad de crecer en una mansión enorme, sobre la presión constante de corresponder a las expectativas, sobre las relaciones vacías que había acumulado, intentando llenar un vacío que ni comprendía. Habló sobre su padre, que a pesar de la rigidez ocasional, demostraba afecto genuino, y sobre cómo su muerte había transformado a Regina en una mujer obsesiva y controladora. Carolina escuchaba con atención verdadera, sin juicios ni interrupciones. Cuando él terminó, ella simplemente le tomó la mano.
Gracias por escucharme, dijo Mateo. Gracias por confiar en mí, respondió Carolina. Al despedirse en la puerta, con otro beso delicado, Mateo sintió algo inédito, una ligereza, como si un peso que había cargado durante años hubiera comenzado a disolverse. De camino a casa, conduciendo su coche por la ciudad iluminada, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, quizás desde la infancia, se sentía genuinamente esperanzado sobre el futuro. Lo que no sabía era que, mientras regresaba a su mansión en las lomas de Chapultepec, una figura familiar observaba la casa de Carolina desde el otro lado de la calle. Vanessa Montenegro, su exnovia, tomaba fotografías con el celular, una sonrisa maliciosa en sus labios perfectamente delineados. «Así que esto es lo que ha ocupado tu tiempo, querido Mateo», murmuró para sí misma. La empleadita y la vieja, qué adorable y patético. Sin que Carolina o Mateo pudieran imaginarlo, los engranajes de un plan vengativo comenzaban a moverse, amenazando la frágil felicidad que acababan de descubrir. La mañana comenzó como tantas otras en el café del barrio. El aroma a pan fresco se mezclaba con el murmullo de las conversaciones matutinas. Carolina servía a los clientes habituales con la eficiencia tranquila de quien conoce bien su oficio. Don Manuel silbaba en la cocina mientras preparaba las horneadas del día, y doña Fátima organizaba meticulosamente el mostrador de dulces. Nadie notó a la mujer elegante que se sentó discretamente en el rincón más alejado. Cabello rubio perfectamente arreglado, gafas de sol de diseñador, ropa que, aunque casual, delataba su precio exorbitante. Vanessa Montenegro observaba todo con la paciencia calculada de una depredadora estudiando el territorio. Cuando Carolina finalmente se acercó para atenderla, Vanessa se quitó las gafas con un gesto estudiado. «Buenos días». «¿Qué va a desear?», Carolina preguntó con su habitual educación. «Información», respondió Vanessa con una sonrisa afilada. «Sobre Mateo Alarcón». Carolina mantuvo la expresión neutra. Años de atención al público le habían conferido la habilidad de enmascarar sorpresas desagradables. «Disculpe, pero no entiendo». «Claro que entiende», Vanessa se inclinó ligeramente. «Soy Vanessa Montenegro. Quizás ya haya oído hablar de mí. Modelo, influencer y hasta hace poco novia de Mateo. Lo siento mucho, pero no conozco su vida personal. ¿Puedo ofrecerle un café o prefiere otro establecimiento?» La calma de Carolina pareció irritar a Vanessa, quien esperaba desestabilizarla de inmediato. «Vamos a dejarnos de jueguitos. Sé que usted y Mateo andan cercanos. Es adorable, de verdad». «El millonario y la camarera», como un cuento de hadas moderno. Su voz destilaba falsa dulzura. «Pero me temo que es solo eso, un cuento. Mateo tiene un patrón, ¿sabe? Se encapricha temporalmente con mujeres diferentes. Una novedad exótica. Ya fui una de ellas, antes de volverme demasiado seria para su gusto». Carolina finalmente entrecerró los ojos, la máscara profesional deslizándose ligeramente. «Si no va a hacer un pedido, necesito atender a otros clientes». «Claro, querida. Solo un espresso, por favor. Y un consejo gratuito. No confunda interés con compromiso. Mateo Alarcón no se involucra con mujeres como usted más allá de la curiosidad inicial». Vanessa abrió su bolso de diseñador y sacó una tarjeta dejándola sobre la mesa. «Cuando él siga adelante, como inevitablemente hará, llámeme. Tengo una propuesta que puede ser lucrativa para ambas». Carolina ignoró la tarjeta y se alejó hacia el mostrador. Sus manos temblaban levemente mientras preparaba el café, pero su expresión permanecía compuesta. No le daría a Vanessa el placer de verla afectada. Cuando regresó con el espresso, la modelo sonreía a la pantalla de su celular. «¿Sabe qué es lo que más admiro de Mateo?», Vanessa comentó casualmente. «Su generosidad. Siempre está dispuesto a ayudar a personas necesitadas. Clínicas médicas, tratamientos experimentales. Un verdadero filántropo». El estómago de Carolina se contrajo. ¿Cómo sabía aquella mujer sobre el tratamiento de su abuela? «Su café», dijo secamente, colocando la taza sobre la mesa. «Gracias, querida». Vanessa tomó un sorbo e hizo una mueca. «Razonable, considerando el lugar. ¿Cuánto le debo?» «Por cuenta de la casa. Ahora sí me disculpa. Una última cosa». Vanessa la sujetó por la muñeca con una fuerza sorprendente. «Regina Alarcón no,
Permite distracciones a su hijo, especialmente distracciones inapropiadas. Sería una pena que el tratamiento experimental de su abuela fuera repentinamente cancelado, ¿no cree? Carolina retiró el brazo liberándose del agarre. No sé de qué habla, pero le sugiero que no vuelva aquí. Vanessa se levantó con elegancia estudiada. No será necesario. Ya conseguí lo que vine a buscar. Lanzó algunos billetes de alto valor sobre la mesa. Para el café mediocre. Quédese con el cambio. Parece que lo necesita. Cuando la puerta se cerró detrás de la modelo, Carolina finalmente se apoyó en el mostrador, respirando profundamente. Las amenazas veladas habían dado en el blanco con precisión quirúrgica. ¿Quién era esa pija, niña? Don Manuel apareció de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Nadie importante, respondió automáticamente, pero su mente bullía. El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje de Mateo. Buenos días. ¿Puedo pasar a almorzar juntos hoy? Carolina miró el aparato, sintiendo un nudo en la garganta. Lo que había comenzado como algo puro e inesperado, ahora estaba manchado por las insinuaciones venenosas de Vanessa. ¿Sería ella solo un capricho temporal para Mateo? ¿Estaría él realmente usando el tratamiento de doña Cecilia como forma de conquista? Después de unos momentos, respondió simplemente: Hoy no podré. Necesito visitar a la abuela en la clínica. No era mentira. Tenía realmente una visita programada, pero por primera vez desde que comenzaron a acercarse, sentía la necesidad de distancia para organizar sus pensamientos. Lo que Carolina no sabía era que, en aquel exacto momento, Vanessa enviaba mensajes a varios contactos en la prensa y en las redes sociales. Tengo una primicia exclusiva sobre el Playboy Mateo Alarcón. ¿Interesados? Pasaron 3 días sin que Carolina y Mateo se encontraran. Ella inventando excusas plausibles, él respetando su espacio, aunque confundido con el cambio súbito. La mañana del 4.º día, Mateo entró en el café del barrio determinado a entender lo que había sucedido. La expresión de Carolina al verlo fue una mezcla de alivio y aprensión que él no pudo descifrar. ¿Podemos hablar?, preguntó sin preámbulos. Estoy trabajando. En tu descanso, entonces. Por favor. Ella asintió a regañadientes. 1 hora después, se sentaron en la pequeña área externa de la parte trasera del café, lejos de las miradas curiosas. ¿Hice algo mal?, Mateo preguntó directamente. Carolina suspiró mirando la taza de café entre sus manos. ¿Tu exnovia estuvo aquí, Vanessa? La sorpresa en su rostro parecía genuina. ¿Qué quería? Advertirme. Sobre ti, sobre tus patrones, sobre cómo te gusta involucrarte temporalmente con mujeres diferentes antes de seguir adelante. Mateo cerró los ojos por un momento, una expresión dolorosa cruzando su rostro. Carolina, no es verdad. No, ella parecía bien informada sobre mi vida. Hasta mencionó el tratamiento de la abuela. Carolina finalmente lo miró. ¿Cómo sabría eso? No lo sé. Juro que no he hablado con ella en meses. Mateo se pasó la mano por el cabello, un raro gesto de nerviosismo. Vanessa es complicada. Terminamos porque ella quería una relación basada en apariencias, conexiones sociales, publicidad. Yo estaba cansado de todo eso. Y ahora quieres algo diferente. Algo auténtico, algo real. ¿Una experiencia con alguien del pueblo común? La amargura en su voz era palpable. No es así. Él intentó tomar su mano, pero ella retrocedió. Lo que siento por ti es verdadero, Carolina. Nunca experimenté nada parecido antes. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo estar segura de que no soy solo un experimento social para ti, un escape temporal de tu mundo privilegiado? El dolor en los ojos de él parecía genuino. Pero Carolina ya no confiaba en sus propias percepciones. Las palabras de Vanessa habían plantado semillas de duda que rápidamente echaron raíces. Por lo que construimos juntos, respondió Mateo con voz baja. Por los momentos que compartimos. No fueron fabricados, Carolina. Fueron reales. Y el tratamiento de mi abuela fue realmente altruismo o una forma sofisticada de comprarme. Tú sabes la respuesta. La voz de él se endureció ligeramente. Si realmente crees que yo haría eso, entonces quizás Vanessa tenga razón. No nos conocemos tan bien como pensábamos. El silencio que siguió fue denso.
cargado de palabras no dichas y emociones confusas. Finalmente, la alarma del celular de Carolina sonó, anunciando el fin de su descanso. Necesito volver al trabajo. Carolina. Mateo intentó una vez más. No dejes que ella se interponga entre nosotros. Es exactamente lo que quiere. Quizás me está haciendo un favor, mostrándome la realidad antes de que me lastime aún más. Carolina se levantó. Necesito tiempo para pensar, Mateo, por favor, respeta eso. Él asintió derrotado. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Al observarlo salir, Carolina sintió un nudo en el pecho. La duda era una compañía sombría que ahora la seguía a cada paso. A la mañana siguiente, la tormenta finalmente se materializó. Carolina estaba atendiendo a los primeros clientes cuando don Manuel apareció de la cocina, agitando una tablet. Niña, tienes que ver esto. El titular del portal de chismorreos más popular del país saltaba de la pantalla. Heredero de Alarcón Construcciones en romance secreto con camarera. Debajo, fotos de ella y Mateo en la puerta de su casa, caminando juntos por el barrio. Incluso el momento íntimo del beso en el balcón. Dios mío, murmuró, sintiendo que la sangre se le drenaba del rostro. Pero lo peor estaba en el texto. El artículo insinuaba que Carolina era una cazafortunas que había encantado al ingenuo multimillonario con su sencillez calculada. Mencionaba el tratamiento médico de doña Cecilia como parte de un esquema para asegurar la generosidad continua del empresario. El celular en su bolsillo comenzó a vibrar incesantemente. Notificaciones, mensajes, llamadas de números desconocidos. Cuando finalmente atendió una llamada de su vecina, descubrió que había reporteros merodeando por su casa, perturbando a doña Cecilia, que afortunadamente estaba en la clínica para su sesión de tratamiento. Caro, la voz de doña Fátima la trajo de vuelta a la realidad. La portuguesa la observaba con preocupación. Vete a casa, querida. Cuida de tu abuela. Nosotros nos encargamos aquí. No puedo dejaros tirados. Claro que puedes, don Manuel intervino con firmeza. Vete, esto pasará. Pero no pasó. En los días siguientes, la historia adquirió proporciones alarmantes. Nuevos detalles surgían a cada hora. Historias fabricadas sobre cómo Carolina supuestamente se habría acercado a Mateo deliberadamente, inventando la enfermedad de la abuela para conseguir dinero, planeando quedar embarazada para asegurar una pensión vitalicia. El teléfono del café no paraba de sonar con falsos pedidos y llamadas de broma malintencionadas. Clientes habituales se alejaron, algunos por creer las historias, otros para evitar el acoso de curiosos y fotógrafos que ahora rondaban el establecimiento. El jueves, don Manuel y doña Fátima llamaron a Carolina para una conversación difícil. «Querida, sabes que te consideramos como una hija», comenzó la portuguesa con lágrimas en los ojos. «Pero el café. Estamos perdiendo clientes. La gente tiene miedo de la confusión, de los paparazzi». «Entendemos si quieres renunciar», completó don Manuel, claramente incómodo. «Pagaríamos una indemnización, claro, y... ¿Me están despidiendo?». Carolina interrumpió incrédula. La pareja intercambió miradas angustiadas. «Estamos sugiriendo una separación temporal», explicó doña Fátima, «hasta que toda esta locura pase». Carolina sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El café del barrio era más que su trabajo. Era su segundo hogar, su ancla de estabilidad desde la adolescencia. «Entiendo», dijo con una calma que no sentía. «Voy a recoger mis cosas». Salió por la puerta trasera para evitar a los pocos reporteros que aún esperaban frente al establecimiento. Caminó sin rumbo por las calles del barrio, intentando procesar todo lo que había sucedido en tan pocos días. Su celular vibró. Otro mensaje de Mateo, el 10º desde la publicación del artículo. «Carolina, por favor, déjame ayudarte. Mis abogados pueden demandar al sitio web. Puedo encontrarte otro empleo, puedo arreglar esto». Ella guardó el aparato sin responder. ¿Cómo explicar que no quería ser arreglada, que no quería ser otro problema que él resolvía con dinero y contactos? ¿Cómo decir que, a pesar de todo, aún dudaba de sus propias emociones, cuestionando si lo que había sentido por él era real o solo el deslumbramiento natural ante un mundo tan diferente al suyo? En casa encontró a doña Cecilia viendo la televisión con expresión preocupada.
Al ver a su nieta, se levantó con más agilidad de la que había mostrado en semanas. El tratamiento estaba realmente funcionando. «Caro, querida, ¿viste esto?», señaló la pantalla, donde una presentadora de programa de chismorreos discutía animadamente su caso con Mateo. «Qué absurdo están diciendo de ti. ¿Cómo pueden inventar tantas mentiras?». Carolina apagó la televisión y abrazó a su abuela. «Todo va a estar bien, abuela». «Claro que sí. Ese muchacho tiene que hacer algo. Él tiene poder, dinero, influencia. No puede dejar que tu imagen sea destruida así. No es responsabilidad suya, abuela. Fue mi elección involucrarme». La anciana sostuvo el rostro de su nieta entre las manos. «Caro, el amor nunca es un error, incluso cuando duele, incluso cuando lo complica todo, si realmente lo quieres». «Ya no sé lo que siento», admitió Carolina. «Todo pasó tan rápido y ahora esto. ¿Cómo saber qué es verdadero y qué es solo una fantasía?». Doña Cecilia suspiró. «La verdad siempre encuentra una forma de revelarse, hija mía. Pero tienes que estar dispuesta a verla, incluso cuando no es lo que esperabas». A la mañana siguiente, Carolina se despertó decidida a retomar el control de su vida. Si no podía volver al café, encontraría otro trabajo. Si las fórmulas magistrales que vendía eran su única fuente de ingresos inmediata, intensificaría la producción. No permitiría que el escándalo la definiera o la derrotara. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, organizaba frascos e ingredientes cuando unos golpes firmes sonaron en la puerta. Con cautela, podía ser otro reportero entrometido, miró por la mirilla. Regina Alarcón, impecable en un traje sastre gris plomo, esperaba con postura erguida, flanqueada por un hombre que parecía ser su guardaespaldas personal. El corazón de Carolina se aceleró. Respirando hondo, abrió la puerta parcialmente. «¿Puedo ayudarla?». «Señorita Oliveira». La voz de Regina era exactamente como Carolina había imaginado, educada, controlada y fría como el hielo. «¿Podemos hablar en privado?». Reacia, pero sintiendo que no tenía elección, Carolina abrió la puerta completamente. «Pase, por favor. Mi abuela está descansando en su habitación». Regina examinó la modesta sala con mirada clínica, sin dejar traslucir juicio explícito, aunque éste estaba implícito en cada movimiento calculado. «Seré directa, señorita Oliveira. Este involucramiento entre usted y mi hijo debe terminar». Carolina mantuvo la expresión neutra, aunque sentía que el rostro le ardía. «Creo que eso es algo entre Mateo y yo. En circunstancias normales estaría de acuerdo, pero estas no son circunstancias normales». Regina sacó un sobre de su bolso de diseñador. «Las acciones de Alarcón Construcciones han caído 3 puntos desde el inicio de este escándalo. Los inversores están cuestionando la estabilidad emocional de Mateo para liderar la empresa. El consejo está inquieto. Lo siento mucho por los inconvenientes empresariales, pero no fui yo quien buscó a la prensa. No, fue Vanessa Montenegro. Ya nos hemos encargado de ella». Regina hizo una pausa calculada. «Pero el daño está hecho, y continuará mientras esta relación persista. ¿Qué es exactamente lo que usted quiere de mí?». «Mam, un alejamiento completo, sin contacto, sin comunicación. A cambio», deslizó el sobre por la mesa, «garantizaremos que su abuela siga recibiendo el tratamiento experimental por el tiempo necesario, además de una compensación financiera generosa por los trastornos». Carolina miró el sobre como si fuera una serpiente lista para atacar. «¿Me está ofreciendo dinero para que deje a su hijo en paz?». «Estoy ofreciendo una salida digna de una situación imposible». Regina mantenía la voz tranquila, casi razonable. «Seamos realistas, señorita Oliveira. El mundo de Mateo y el suyo son incompatibles. Él puede estar temporalmente encantado con su autenticidad, pero eso no durará. Personas como nosotros, como él, no se adaptan a vidas sencillas, y personas como usted rara vez sobreviven al escrutinio implacable de nuestra sociedad. Personas como yo», repitió Carolina con un sabor amargo en la boca. «Sí, sin las conexiones adecuadas, sin la educación apropiada, sin la preparación para lidiar con la exposición pública. Mire a su alrededor. Perdió el empleo, su reputación está hecha jirones, su privacidad invadida. A eso es solo el comienzo».
Carolina sintió el peso de las palabras golpeándola como puñetazos físicos, principalmente porque contenían verdades que ella misma ya había considerado. Mateo sabe que usted está aquí. Regina sonrió levemente. Mi hijo es idealista, como lo era su padre. Cree que el amor supera las barreras sociales, que los sentimientos son más importantes que las responsabilidades. Yo sé mejor. Vi lo que sucede cuando alguien en nuestra posición intenta desafiar las reglas del juego. ¿Y qué sucede? Carolina no pudo contener la curiosidad. Un atisbo de algo, dolor quizás, pasó por los ojos de la mujer mayor. Sufrimiento innecesario, para todos los involucrados. En ese momento pasos sonaron en el pasillo y doña Cecilia apareció apoyada en su bastón. Creí haber oído voces. «Oh, tenemos visita». Regina se levantó con elegancia. «Señora Oliveira, supongo». «Soy Regina Alarcón». La madre de Mateo reconoció a la anciana, evaluando a la visitante con una mirada sorprendentemente firme. «¿Vino a conocer a la familia de la novia de su hijo o a ofrecer dinero para que nos alejemos?» Regina no mostró sorpresa ante la franqueza de la señora. «Vine a ofrecer una solución para una situación delicada». «Entiendo». Doña Cecilia se acercó sentándose junto a su nieta. «¿Y esta solución, por casualidad, tiene en cuenta lo que su hijo y mi nieta sienten el uno por el otro?» «Los sentimientos son pasajeros, señora Oliveira. Las consecuencias permanecen». «Interesante filosofía», comentó la anciana. «En mi experiencia, es exactamente lo contrario. Las consecuencias de nuestras elecciones pueden cambiar con el tiempo, pero los sentimientos verdaderos dejan marcas permanentes en nuestras almas». Regina se endureció casi imperceptiblemente. «Filosofías aparte, mi oferta está hecha. Es generosa y final». Se volvió hacia Carolina. «Piense con cuidado, señorita Oliveira. No solo en usted, sino en su abuela. En su tratamiento. En el futuro de ustedes dos». Tras la salida de Regina, Carolina permaneció inmóvil, el sobre intacto sobre la mesa como un objeto radioactivo al que temía acercarse. «¿Qué vas a hacer, querida?», preguntó doña Cecilia suavemente. «No lo sé, abuela. Realmente no lo sé». La anciana le tomó la mano. «Sí lo sabes. Solo tienes miedo de la respuesta». En el ático del Paseo de la Reforma, Mateo recibía la visita inesperada de su madre. Regina entró en el apartamento con la familiaridad de quien ya lo ha hecho innumerables veces, despidiendo al mayordomo con un gesto. «¿A qué debo el honor?», preguntó Mateo sin ocultar el sarcasmo. «Vine a verificar tu estado mental antes de la reunión con los inversores japoneses de mañana». Regina se sirvió una bebida en el elegante bar de la sala. «Considerando los recientes acontecimientos». «¿Te refieres a la campaña de difamación contra Carolina?» «Estoy trabajando en eso». «Ya identifiqué la fuente, Vanessa», Regina asintió. «Predictable. Siempre fue demasiado desequilibrada para nuestro gusto. ¿No es cierto? Lástima que solo nos dimos cuenta demasiado tarde». Algo en el tono casual de su madre encendió una alerta en Mateo. «¿Qué hiciste?» «¿Yo?» «Nada más que proteger los intereses de la familia y de la empresa, como siempre he hecho». «Madre», Mateo se acercó estudiando su rostro. «¿Qué hiciste?» Regina tomó un sorbo de su bebida imperturbable. «Ofrecí a la señorita Oliveira una salida digna de una situación indigna, compensación financiera, garantía de continuidad del tratamiento de su abuela, discreción de la prensa de ahora en adelante. ¿La sobornaste para que se alejara de mí?» La incredulidad dio paso a la furia. «¿Cómo pudiste?» «¿Tú cómo pude no hacerlo? Tú arruinando tu reputación, la empresa perdiendo valor, la familia expuesta a escándalos. ¿Y para qué? ¿Un capricho, una aventura con una camarera?» «Ya no hables de ella así». La voz de Mateo salió baja, peligrosa. «Carolina vale más que todas las socialites vacías y ambiciosas que siempre intentaste empujarme. Ella es real». «¿Real?» Regina rió, un sonido sin humor. «¿Qué sabes tú de la realidad, Mateo? Has vivido toda tu vida protegido por el dinero y el nombre Alarcón. Esa chica puede parecer auténtica y sencilla ahora, pero espera a que pruebe el poder, los privilegios. Todos cambian. No todos son como tú, madre». El comentario hirió a Regina más profundamente de lo que ella permitió demostrar. «No sabes de lo que hablas». «Sí lo sé.
Tú también fuiste diferente, ¿no? Antes de decidir que el poder y el dinero eran más importantes que la felicidad. Regina dejó el vaso con excesiva fuerza. No confundas adaptación con corrupción. Hice lo que necesitaba hacerse para preservar a esta familia después de la muerte de tu padre, para asegurar tu futuro. No, hiciste lo que creíste necesario para preservar tu posición, tu influencia, y me transformaste en una copia tuya, frío, calculador, vacío, y ahora una simple camarera te salvó. El sarcasmo era cortante. ¡Qué cliché, Mateo! Esperaba más originalidad de ti. Mateo miró a su madre por largos segundos. Voy a llamar a Carolina ahora y deshacer cualquier acuerdo absurdo que hayas propuesto. Dudo que ella atienda, comentó Regina casualmente. La señorita Oliveira pareció bastante receptiva a mi propuesta. La sangre de Mateo se heló. ¿Qué estás diciendo? Que quizás ella no sea tan diferente como piensas. Todo el mundo tiene un precio, hijo. Es solo cuestión de descubrir cuál es. Mateo tomó el celular y marcó el número de Carolina, que fue directo al buzón de voz, como había sucedido desde la publicación del artículo difamatorio. La duda plantada por Regina comenzó a crecer. ¿Habría Carolina realmente aceptado dinero para alejarse de él? Voy a su casa. Hazlo, pero no te sorprendas si encuentras la puerta cerrada. Regina se dirigió a la salida. Cuando estés listo para volver a la realidad, te estaré esperando. La empresa te necesita, Mateo. Tu herencia, tu legado te necesitan. Tras la salida de su madre, Mateo permaneció inmóvil durante unos minutos, luchando contra emociones contradictorias. Confiaba en Carolina. Creía en la conexión que habían construido, pero las palabras de Regina, las insinuaciones, la semilla de la duda, no podía negar que algo se había instalado en su pecho, un miedo corrosivo de que quizás, solo quizás, su madre tuviera razón. Tomando las llaves del coche, decidió que necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. Pero al llegar a la calle, fue rodeado por reporteros que esperaban frente al edificio. «Doctor Alarcón, ¿es verdad que está siendo demandado por la familia de la camarera?» Mateo. ¿Confirmaría que pagó por el tratamiento médico de la abuela a cambio de favores? ¿Usted pretende asumir la paternidad si ella está embarazada? Las preguntas absurdas, las cámaras, los micrófonos empujados en su rostro, todo lo dejó momentáneamente paralizado. Su guardaespaldas intentó abrirse paso hasta el coche, pero la confusión era demasiado grande. Por un instante, Mateo dudó. ¿Era este el mundo que ofrecía a Carolina? Esa exposición constante, esa invasión, esas mentiras. Quizás Regina tenía razón en un punto. Él realmente no conocía la realidad fuera de su burbuja privilegiada. Y ahora, inadvertidamente, había arrastrado a Carolina a una pesadilla que ella jamás había pedido. Con esa dolorosa realización, tomó la decisión que juzgó ser la más altruista en aquel momento. Retrocedió. Volvió al apartamento, ignorando los gritos de los reporteros, y se aisló. En los días que siguieron se sumergió en el trabajo con intensidad renovada. No respondió a los mensajes de Carolina, pocos y excitantes. No visitó el café del barrio. No llamó a doña Cecilia. Se convenció de que las estaba protegiendo al alejarse, dando tiempo para que el escándalo se enfriara, para que sus vidas volvieran a la normalidad. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Carolina interpretaba su silencio como confirmación de sus peores sospechas, que Vanessa había tenido razón, que todo no había sido más que un interés pasajero, y que ante la primera complicación real, Mateo simplemente había seguido adelante, como probablemente había hecho tantas veces antes. El orgullo herido le impidió insistir en los contactos. Los pocos mensajes enviados permanecieron sin respuesta, reforzando su convicción de que había sido solo una distracción temporal en la vida del empresario. Con el empleo perdido y los ahorros disminuyendo rápidamente, Carolina intensificó la producción de sus fórmulas caseras. Consiguió un espacio en un mercado local los sábados, donde vendía sus fórmulas naturales. El dinero era significativamente menor que su salario en el café, pero le permitía mantener cierta dignidad mientras buscaba otro empleo formal, tarea que se estaba probando casi imposible ahora que su nombre estaba asociado al escándalo. El sobre dejado por Regina permaneció intacto en el cajón.
Por más desesperada que fuera la situación financiera, Carolina se negaba a aceptar aquel dinero, no por orgullo vacío, sino porque significaría vender algo que consideraba sagrado: sus sentimientos, su integridad, su verdad. Una tarde, mientras organizaba sus productos para la feria del día siguiente, el teléfono sonó. Era doña Fátima del café. «Caro, querida, ¿cómo estás?» «Sobreviviendo», respondió honestamente. «¿Y ustedes?» «El movimiento está volviendo poco a poco. La gente tiene memoria corta para los escándalos, gracias a Dios». La portuguesa hizo una pausa. Él no ha vuelto a aparecer. Carolina no necesitó preguntar quién era él. «Me lo imaginaba». «Carolina», doña Fátima dudó. «Don Manuel y yo estábamos pensando, cuando las cosas se calmen completamente, quizás puedas volver. No inmediatamente, claro, pero...» «Gracias, doña Fátima, pero creo que necesito seguir otro camino ahora». Carolina se sorprendió con la firmeza de su propia voz. «Quizás ha sido una señal, ¿sabe? Para buscar algo diferente». Después de colgar, contempló los frascos meticulosamente organizados frente a ella. Productos que había creado con conocimiento propio, con ingredientes naturales, para ayudar a las personas de su barrio. Había un valor real allí, algo que había construido sola, sin depender de nadie. Aquella noche, sentada con doña Cecilia en el pequeño balcón, Carolina sintió una extraña sensación de claridad. «Abuela, creo que voy a intentar formalizar mi negocio de fórmulas naturales. Quizás abrir una pequeña tienda cuando consigamos juntar algo de dinero». La anciana sonrió. «Siempre supe que encontrarías tu camino, querida. Con o sin príncipe encantado». Carolina rió, un sonido que no emitía desde hacía semanas. «Definitivamente sin. Creo que no soy material para cuentos de hadas». «No estés tan segura». Doña Cecilia le guiñó un ojo enigmáticamente. «La historia rara vez termina a mitad del libro». Mientras tanto, en el ático del Paseo de la Reforma, Mateo contemplaba la ciudad iluminada con un vaso de whisky en la mano. En las últimas semanas, se había sumergido en el trabajo como nunca antes, cerrando negocios importantes, expandiendo la empresa, siendo el hijo perfecto que Regina siempre había deseado. Y estaba más vacío que nunca. Su celular vibró con un mensaje de Vanessa. «Te he echado de menos. Cenamos mañana». Él la ignoró como hacía con todos los contactos personales últimamente. Otra vibración. Rodrigo, su asistente. «Doctor Mateo, confirmamos la reunión con el inversor alemán mañana a las 9 hecha. Trabajo, solo trabajo». Era todo lo que quedaba. Todo lo que siempre había existido de verdad en su vida. El breve interludio con Carolina parecía ahora un sueño distante, algo que le había sucedido a otra persona. Abrió el cajón de la mesa y sacó la pequeña caja que había comprado semanas antes, un delicado collar de plata con un colgante de libro, una referencia al sueño no realizado de Carolina de convertirse en profesora de literatura. Pretendía dárselo el domingo en que todo se derrumbó, cuando las fotos se filtraron y el escándalo estalló. Guardando de nuevo el presente, Mateo tomó una decisión. No podía seguir así, funcionando en automático, existiendo sin vivir. Necesitaba al menos intentarlo una última vez, saber si había algo real que salvar o si todo no había sido realmente una fantasía compartida. Mañana buscaría a Carolina. Enfrentaría lo que necesitara enfrentar, incluida su propia cobardía. Con esta resolución, volvió al portátil y a los contratos que necesitaba revisar, determinado a concluir todo antes de embarcarse en la misión más importante de su vida: recuperar su propia humanidad. Un año había pasado desde la inauguración de la Fundación Alarcón para la Salud Mental Integrativa. Lo que comenzó como un proyecto personal de redención se había transformado en una iniciativa respetada. Con 3 unidades funcionando en diferentes regiones de Ciudad de México, atendiendo a cientos de personas mensualmente. La sede principal, ubicada estratégicamente entre la periferia y el centro, se había convertido en un símbolo de cómo los puentes podían construirse entre mundos aparentemente incompatibles. Por fuera, el edificio mantenía la arquitectura original de la antigua fábrica revitalizada. Por dentro, combinaba tecnología de punta con espacios acogedores donde la medicina tradicional y los enfoques alternativos
coexistían armoniosamente. Carolina atravesaba el vestíbulo principal, saludando a los empleados por su nombre, un hábito que Mateo había adoptado y que ella reforzaba. Vestía un conjunto sencillo pero elegante, la única concesión a su nueva posición como directora de medicina integrativa de la fundación. «Buenos días, doña Caro». La recepcionista sonrió. «El doctor Mateo ya está en la sala de reuniones». Los representantes de la Secretaría de Salud llegaron temprano. «Gracias, Janaína. Puedes avisar que estoy subiendo». En el ascensor, Carolina respiró hondo, preparándose mentalmente para la importante reunión. El posible convenio con el Sistema Público de Salud representaría un avance significativo, permitiendo que los tratamientos desarrollados en la Fundación alcanzaran a una población aún mayor. Al entrar en la sala, encontró a Mateo conversando animadamente con dos representantes de la Secretaría. Él se interrumpió al verla, su rostro iluminándose de una forma que aún la sorprendía, incluso después de todo este tiempo. «Ah, aquí está nuestra especialista», anunció, extendiendo la mano en su dirección. «Carolina Oliveira, la mente brillante detrás de nuestro enfoque integrativo». Las presentaciones formales fueron hechas y la reunión prosiguió con Carolina, explicando los protocolos desarrollados por la Fundación. Combinaciones cuidadosamente estudiadas de tratamientos convencionales y alternativos, con resultados documentados y metodología replicable. El diferencial de nuestro enfoque, explicaba con la confianza que había desarrollado a lo largo del último año, es que no tratamos las medicinas alternativas como sustitutas, sino como complementarias. Respetamos el conocimiento científico establecido y al mismo tiempo reconocemos el valor de saberes tradicionales cuando están adecuadamente validados. Los representantes parecían genuinamente impresionados, haciendo preguntas técnicas que demostraban interés real, no solo cordialidad protocolaria. «Confieso que estaba escéptico cuando oí hablar del proyecto», admitió el doctor Mauricio, director técnico de la Secretaría. «Frecuentemente vemos iniciativas de responsabilidad social que son más marketing que impacto real. Pero los números que presentaron son impresionantes». «Porque son reales», respondió Mateo con la nueva autenticidad que caracterizaba su comunicación. «No estamos interesados en titulares o informes anuales bonitos. Queremos resultados concretos, vidas transformadas». Cuando la reunión terminó con la promesa de que el convenio sería llevado para aprobación final en las instancias superiores, Carolina y Mateo intercambiaron una mirada cómplice. No necesitaban palabras para compartir la satisfacción del trabajo bien realizado. Tras la salida de los visitantes, finalmente se quedaron a solas. «Estuviste brillante», Mateo se acercó, besándola suavemente. «Estuvimos», corrigió. «Es un trabajo en equipo, ¿recuerdas?». Él sonrió entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Cómo podría olvidar? Tú nunca me dejas». El comentario, hecho en tono ligero, llevaba una verdad profunda. A lo largo del último año, mientras construían tanto la fundación como su relación, Carolina se había mantenido firme en su identidad. Jamás permitiría que su voz fuera silenciada o que sus contribuciones fueran disminuidas, incluso cuando eso significaba confrontaciones ocasionales con Mateo o, más frecuentemente, con el Consejo de la Fundación. «Tenemos esa visita a la Unidad Oriente hoy por la tarde», recordó, «y después la cena en casa de tu madre». Mateo hizo una mueca cómica. «¿Podemos cancelar la segunda parte?» «Sabes que no. Es su cumpleaños». Ella probablemente preferiría una tarjeta impersonal y una transferencia bancaria generosa, murmuró, pero sin la amargura que antes caracterizaba sus referencias a Regina. La relación entre madre e hijo había evolucionado lentamente a lo largo del último año. No era perfecta, probablemente nunca lo sería, pero había una nueva dinámica basada en el respeto mutuo, aunque renuente. Regina finalmente había aceptado que no podría controlar a Mateo como antes. Él, por su parte, había aprendido a valorar ciertas cualidades de su madre, mientras establecía límites firmes contra sus tendencias manipuladoras. «Ella está intentándolo», Mateo recordó Carolina suavemente. «A su manera». «Lo sé», suspiró.
que honestamente, hace un año jamás imaginaría que llegaríamos ni siquiera a este punto. Te lo debo parcialmente a ti. No, corrigió firmemente. Se lo debes a ti mismo y al trabajo que hiciste en terapia. Yo solo estuve a tu lado. Él sonrió reconociendo la importancia de esa distinción. En los primeros meses, Mateo frecuentemente atribuía sus transformaciones personales a Carolina, como si ella fuera una especie de amuleto mágico o fuerza salvadora. Gentilmente, pero con firmeza, ella siempre rechazaba ese papel. No eres responsable de arreglarme, le había dicho una vez, durante una discusión particularmente intensa. Soy un adulto, no un proyecto. Si me colocas en ese pedestal de salvadora, eventualmente caeré, y la caída será dolorosa para ambos. Aquella conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Mateo finalmente comprendió que el amor saludable no era sobre rescate o redención, sino sobre elección consciente y crecimiento mutuo. ¿Almorzamos antes de la visita a la Unidad Oriente?, sugirió consultando el reloj. No puedo, Carolina hizo una mueca de decepción. Prometí visitar a la abuela a la hora del almuerzo. Se queja de que solo me ve en días libres. ¿Cómo está ella? Sorprendentemente bien para alguien de 82 años. El tratamiento experimental funcionó mejor de lo que los médicos esperaban. Carolina sonrió. Ella todavía dice que bailará en nuestra boda. Mateo rió, pero sus ojos adquirieron un brillo especial al mencionar el matrimonio, un tema que comenzaba a surgir con una frecuencia cada vez mayor en las conversaciones de doña Cecilia, aunque la pareja aún no lo había discutido concretamente. «Adoro a tu abuela», comentó. «Ella me recuerda que existen formas de envejecer con gracia y sabiduría, no solo con amargura y control». «¿Hablando de tu madre de nuevo?», provocó gentilmente. «No», protestó riendo enseguida. «Quizás un poco. Pero lo estoy intentando, ¿vale? Como tú misma dijiste». Carolina lo besó rápidamente. «Lo sé, y estoy orgullosa de eso. Nos vemos en la Unidad Oriente a las 3. Allí estaré». Mientras Carolina conducía su pequeño coche, que insistió en mantener, rechazando ofertas de vehículos más lujosos, hasta el barrio donde había crecido, reflexionaba sobre las transformaciones del último año. La fundación había crecido más allá de las expectativas iniciales, pero más importante que eso, había encontrado su verdadero propósito, no como un vehículo para la redención personal de Mateo, sino como una iniciativa genuinamente comprometida con el bienestar de la comunidad. El pequeño apartamento que compartía con doña Cecilia seguía siendo su hogar, aunque ahora pasaba algunas noches por semana en el ático de Mateo. Ambos habían acordado no apresurar cambios drásticos, permitiendo que la relación evolucionara orgánicamente. Al llegar, encontró a su abuela en la pequeña cocina, preparando una de sus famosas feijoadas. «Abuela, el médico dijo que moderaras las comidas pesadas», la reprendió afectuosamente, besando la cara arrugada. «Bah, viví 82 años comiendo lo que me gusta. No voy a parar ahora por culpa de un médico de 30 años que probablemente solo come ensalada». Doña Cecilia agitó la cuchara de palo en el aire. «Además, don Manuel y doña Fátima vienen a almorzar hoy. Necesito impresionarlos». Carolina sonrió, ayudando a su abuela a terminar los preparativos. La pareja de portugueses del café del barrio se había convertido en visitantes frecuentes desde que ella había dejado el empleo. Inicialmente por culpa y preocupación, luego por genuino afecto, mantuvieron el contacto incluso después de toda la controversia. «¿Cómo fue la reunión con el personal de la secretaría?», preguntó la anciana, siempre atenta a las actividades profesionales de su nieta. «Productiva. Creo que conseguiremos el convenio». «Claro que sí. Ese proyecto tuyo de las hierbas medicinales para personas mayores es revolucionario. Hasta yo que soy terca lo estoy siguiendo». Carolina sonrió. El proyecto de las hierbas había sido su primera contribución formal a la fundación. Un programa que combinaba medicación convencional con suplementos naturales cuidadosamente, formulados para reducir los efectos secundarios en pacientes mayores. Los resultados preliminares eran lo suficientemente prometedores como para atraer la atención de la comunidad médica tradicional. «¿Y cómo va el muchacho?», doña Cecilia preguntó con falsa casualidad,
mientras probaba los frijoles. «Mateo está bien». Mandó saludos. La anciana lanzó una mirada conocedora. ¿Cuándo va a armarse de valor para hacer la pregunta, Ya ha pasado más de un año. «¡Abuela!». Carolina sintió que el rostro le ardía. No toda relación necesita seguir esa trayectoria tradicional. Tonterías. Ese muchacho te mira como mi abuelo me miraba a mí, como si hubiera encontrado un tesoro que no merece. Es solo cuestión de tiempo. Doña Cecilia sirvió un poco de feijoada en un plato. «Prueba esto». «¿Le falta sal?». Carolina obedientemente probó, agradecida por el cambio de tema. «Está perfecto, abuela». Como siempre. El almuerzo con los antiguos jefes fue agradable, lleno de actualizaciones sobre el café, chismorreos del barrio y reminiscencias. Carolina observaba con cariño lo revitalizada que parecía su abuela, en compañía de sus amigos. Su estado de salud notablemente mejor que el año anterior. Cuando tuvo que salir para el compromiso en la Unidad Oriente, se despidió con la promesa de una visita más larga el domingo. Ve a salvar el mundo», bromeó doña Cecilia. «Y trae a ese muchacho guapo a cenar cualquier día de estos. Necesita comida de verdad para armarse de valor». Carolina solo sonrió, acostumbrada a las insinuaciones de su abuela. La Unidad Oriente de la Fundación se encontraba en una zona desfavorecida de la ciudad, funcionando en un edificio comunitario revitalizado. Al llegar, Carolina fue recibida con el respeto cálido que caracterizaba su relación con el equipo, no la deferencia artificial frecuentemente dirigida a Mateo por su nombre y fortuna, sino un reconocimiento genuino de su competencia y compromiso. Mateo ya estaba allí, conversando animadamente con adolescentes que participaban en un programa de salud mental preventiva. Lo observó discretamente por un momento, admirando la naturalidad con que interactuaba con los jóvenes, sin condescendencia, sin distanciamiento, solo presencia auténtica. Cuando él la avistó, sus ojos se iluminaron de esa forma especial que siempre hacía que su corazón se acelerara ligeramente. Personal. Esta es la doctora Carolina, quien desarrolla esos tés milagrosos que toman antes de las sesiones de meditación. La presentó al grupo. «No son milagrosos», corrigió con una sonrisa. «Son solo complementos basados en conocimientos tradicionales y estudios recientes sobre neurobiología. Lo que es prácticamente magia para nosotros». «Meros mortales», bromeó Mateo provocando risas del grupo. La visita prosiguió con reuniones con el equipo local, revisión de protocolos y una larga conversación con pacientes que ofrecieron retroalimentación sobre los tratamientos. Carolina sentía un orgullo genuino al ver cómo la unidad funcionaba exactamente como habían idealizado, un espacio donde las diferencias socioeconómicas se disolvían ante el compromiso común con el bienestar humano. Al final de la tarde, mientras regresaban al centro en el coche de Mateo, un modelo mucho menos ostentoso que el Porsche de antes, que él parecía inusualmente pensativo. «Un céntimo por tus pensamientos», provocó Carolina. Él sonrió, pero había una seriedad en sus ojos. Estaba pensando en cómo todo cambió en menos de 2 años. Si alguien me hubiera dicho antes que estaría conduciendo hacia una comunidad de la zona oriente, conversando naturalmente con adolescentes de proyectos sociales y sintiendo más satisfacción en ello que en cerrar un negocio millonario. «Lo habrías mandado internar», completó riendo. «Probablemente», asintió, la autoironía siendo una de las nuevas cualidades que había desarrollado. «Pero lo más sorprendente no es el cambio externo, es cómo me siento por dentro». «¿Y cómo te sientes?». «Presente», respondió después de un momento de reflexión. Antes, siempre estaba proyectando hacia el futuro, calculando el próximo movimiento, la próxima adquisición, el próximo hito de éxito. Nunca realmente habitando el momento, sintiéndolo plenamente. Carolina asintió comprendiendo exactamente lo que él describía. «La terapia ayudó con eso. Mucho, pero tú también». Mateo le lanzó una mirada rápida antes de volver su atención al tráfico. «Tu forma de estar en el mundo, totalmente presente, auténtica, fue lo que primero me atrajo, ¿recuerdas? Esa camarera barriendo la acera con tanta serenidad, como si ese simple acto contuviera todo el propósito del universo». «Te estás poniendo filosófico»,
provocó gentilmente, aunque sentía el corazón cálido con la observación. Culpa de mi terapeuta, bromeó. Pero hablando en serio, Caro, creo que finalmente entiendo lo que querías decir en esos primeros días, sobre que algunas cosas no tienen precio. Carolina sonrió, recordando las discusiones acaloradas que tuvieron al inicio de su relación. Realmente has recorrido un largo camino, Mateo Alarcón. Tuve una buena guía. Él estacionó el coche frente al edificio donde vivía. Que hablando de viajes, necesitamos prepararnos para la excursión a la mansión Alarcón. El coche para recogernos a las 8. Carolina hizo una mueca cómica. Recordatorio. No más de 2 bebidas, sonrisas educadas para los amigos snobs de tu madre, y nos vamos discretamente antes de las 10. Combinado, él rió. Recompensaré tu paciencia, con un fin de semana entero sin compromisos sociales. Solo nosotros dos, quizás visitando esa posada en la costa que te gustó. Propuesta tentadora. Sonrió siguiéndolo hacia el ascensor. En el ático, Carolina tenía algunas prendas y objetos personales, aunque aún mantenía su apartamento con doña Cecilia como residencia principal. Mientras se arreglaba para la cena, pensaba en cómo el espacio había cambiado desde su primera visita. Lo que antes era un ambiente impersonal y frío, decorado con piezas caras pero sin alma, ahora exhibía señales de la personalidad de Mateo y, en menor escala, de la suya. Libros apilados, algunas plantas, su contribución. Fotografías de momentos compartidos, pequeños objetos coleccionados en paseos de fin de semana. No era una transformación completa. Aún había elementos de lujo y privilegio evidentes, pero el espacio ahora reflejaba una vida que realmente se estaba viviendo. No solo un escenario para impresionar a los visitantes. Mateo entró en la habitación mientras ella terminaba de maquillarse. ¿Sabes en qué estaba pensando?, comentó casualmente ajustándose la corbata. Este lugar es demasiado grande para una sola persona. Y un poco vacío, incluso con tus intervenciones decorativas. Carolina levantó las cejas observándolo por el reflejo del espejo. ¿Estás diciendo que debería contratar un decorador? No. Él se acercó colocando las manos suavemente en sus hombros. Estoy sugiriendo que quizás sea hora de que consideremos dividir el espacio permanentemente. El corazón de Carolina se aceleró. ¿Me estás pidiendo que viva contigo? De forma muy torpe, aparentemente. Rió nerviosamente. Pero sí es eso. Sé que te preocupas por tu abuela. Y ella sería más que bienvenida. Hay suficientes habitaciones y podríamos adaptarlo todo para su comodidad y... Mateo, interrumpió gentilmente, ¿realmente te imaginas a mi abuela viviendo en un ático en el Paseo de la Reforma? La mujer que rechaza incluso una batidora nueva porque la antigua aún funciona perfectamente bien. Él se detuvo procesando la observación. No había pensado en eso, admitió. Tienes razón, sería un choque cultural para ella. Además, continuó Carolina girándose para mirarlo directamente, creo que todavía no estoy lista para ese paso. Me gusta tener mi propio espacio, mi independencia. Lo que tenemos ahora funciona bien. Estamos juntos cuando queremos, pero mantenemos nuestras identidades separadas. Por un momento, vio la sombra del antiguo Mateo pasar por su rostro, la frustración momentánea de no conseguir lo que quería inmediatamente. Pero fue solo un destello, rápidamente sustituido por comprensión genuina. Tienes toda la razón, asintió. Fue precipitado de mi parte. Debemos avanzar al ritmo que sea cómodo para ambos. Carolina sonrió, conmovida por su madurez emocional, algo impensable en el hombre que había conocido casi 2 años antes. Gracias por entender. Y no es un no definitivo, solo un todavía no. Él asintió besándola suavemente, sin presión. Tenemos tiempo. La cena en la mansión Alarcón fue exactamente como esperaban. Formal, ligeramente tensa, repleta de conversaciones superficiales y observaciones veladas. Regina, impecablemente vestida y arreglada, presidía la mesa con la elegancia fría de siempre, aunque Carolina notaba pequeños cambios en su comportamiento. La matriarca aún no aprobaba completamente la relación de su hijo, pero había desarrollado un respeto renuente por Carolina, especialmente después del éxito innegable de la fundación. Ocasionalmente, le dirigía preguntas sobre los proyectos o hacía observaciones casi cordiales. Carolina,
Regina comentó durante el postre. He oído decir que el programa para personas mayores desarrollado por usted está recibiendo atención de la comunidad médica internacional. Sí, fuimos invitados a presentar los resultados preliminares en un congreso en Portugal el próximo mes. Respondió educadamente. Impresionante. El tono de Regina era genuino, aunque contenido. ¿Siempre le interesó la medicina alternativa? Desde joven. Mi abuela conoce muchos remedios naturales tradicionales, y yo siempre fui curiosa sobre los mecanismos detrás de ellos. Carolina hizo una pausa. De hecho, empecé la carrera de farmacia antes de cambiarme a letras. No sabía eso. Regina pareció genuinamente interesada. ¿Por qué el cambio? Carolina dudó brevemente. Circunstancias familiares. Cuando mi abuela comenzó a presentar problemas de salud más serios, necesité un curso con horarios más flexibles. Un breve silencio siguió, durante el cual Regina pareció evaluar la información con nueva perspectiva. Usted hizo sacrificios por su familia, observó finalmente. Eso es admirable. El comentario, viniendo de Regina, era prácticamente un elogio efusivo. Mateo lanzó a Carolina una mirada sorprendida, casi divertida. Gracias, respondió simplemente. Más tarde, en el coche de regreso al ático, Mateo todavía parecía impresionado. ¿Te das cuenta de lo que pasó allí? Mi madre prácticamente te dio su aprobación. Carolina rió. No exageres, fue solo una observación educada. Tú no conoces a Regina Alarcón como yo. Aquello fue prácticamente una declaración de amor eterno, según sus estándares. Ambos rieron, pero Carolina notó algo pensativo en la mirada de Mateo. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, respondió rápidamente. Solo feliz, supongo, con el rumbo que están tomando las cosas. A la mañana siguiente, Carolina se despertó temprano para regresar a su apartamento. Encontró un mensaje de doña Cecilia, recordándole sobre el almuerzo del domingo que habían acordado. «Puedes traer a ese muchacho guapo tuyo». «Tengo novedades», decía el texto, enviado con la asistencia de una vecina más joven que ayudaba a la anciana con la tecnología. Carolina sonrió, imaginando qué novedades serían esas. Probablemente algún chismorreo del barrio o una nueva receta que quería probar. El domingo, llegó a casa de su abuela, cargando bolsas con ingredientes frescos. Mateo justo detrás con un ramo de flores silvestres, las preferidas de doña Cecilia. «Mis queridos», la anciana los recibió con abrazos cálidos. «Qué bueno que vinieron. Tengo una sorpresa maravillosa». Mientras se acomodaban en la pequeña sala, notaron una carpeta de documentos sobre la mesa. «¿Qué es eso, abuela?», Carolina preguntó curiosa. «Mi novedad», anunció orgullosamente. «¿Recuerdas a Lucía, mi vecina abogada? Ella me ayudó a resolver una cuestión pendiente desde hace años». Abrió la carpeta, revelando documentos oficiales. «El terreno en el interior que pertenecía a tus padres, Caro. Aquel que estaba en disputa con el primo de tu padre». Carolina abrió los ojos, sorprendida. Apenas se acordaba de aquella historia. Un pequeño terreno en una ciudad del interior de México que sus padres habían heredado y que estaba en litigio desde la muerte de ellos. «Finalmente reconocieron nuestro derecho», continuó la anciana exultante. «Y hay más. Una constructora está interesada en la zona. Ofrecieron un valor considerable». «Abuela, esto es increíble». Carolina abrazó a su abuela, genuinamente feliz por ella. «Significa que tú puedes, querida», corrigió doña Cecilia. «El terreno ahora está a tu nombre». Hice hincapié en eso. ¿Y sabes qué pensé? Con ese dinero, finalmente podrías abrir esa tiendita de productos naturales que siempre soñaste. No necesitarías depender más de ferias y ventas informales para complementar tu trabajo en la fundación». Carolina sintió lágrimas en los ojos, emocionada con la generosidad de su abuela. «Abuela, no necesitabas». «Claro que sí. Tú me cuidaste todos estos años. Renunciaste a tus sueños por los míos. Ahora es mi turno de corresponder, de verte realizar lo que siempre quisiste». Mateo observaba la escena con emoción evidente, respetando el momento entre abuela y nieta. Cuando Carolina finalmente se volvió hacia él, había una luz especial en sus ojos. «¿Qué te parece?», preguntó casi tímida.
Me parece maravilloso, respondió sinceramente. Tu propio negocio independiente, construido desde cero, es perfectamente tú. La sencillez genuina de su apoyo significaba más que cualquier oferta grandiosa de financiación o ayuda que podría haber hecho. Él realmente entendía cuánto importaba su autonomía, el valor de construir algo con las propias manos. Durante el almuerzo, conversaron animadamente sobre posibilidades, ubicación de la síntesis, tienda, tipos de productos, cómo organizar el tiempo entre este nuevo emprendimiento y el trabajo en la fundación. Claro que necesitaré ayuda, reconoció Carolina. No podría administrarlo todo sola. ¿Qué tal Jessica, esa farmacéutica que conocimos en la Unidad Oriente?, sugirió Mateo. Ella mencionó que quería aprender más sobre tus métodos. Excelente idea, y quizás Mariana, que está en el último año de nutrición, podría ser una pasantía para ella. El entusiasmo de Carolina era contagioso. Por primera vez, hablaba sobre un proyecto totalmente suyo, independiente de la fundación o de cualquier conexión con Mateo. Después del almuerzo, mientras doña Cecilia descansaba, la pareja caminó por el barrio, conversando sobre los nuevos planes. «Pareces realmente emocionada», observó Mateo. «Lo estoy», admitió. «Es como si un círculo se cerrara, ¿sabes? Empecé estudiando farmacia. Siempre tuve esa pasión por los remedios naturales, y ahora tengo la oportunidad de crear algo realmente mío, a mi manera. Y funcionará», afirmó con convicción, «porque eres competente, dedicada y auténtica en todo lo que haces». Se detuvieron en una pequeña plaza, sentándose en un banco bajo árboles antiguos. Por un momento, solo observaron a niños jugando, a ancianos conversando, la vida cotidiana transcurriendo a su alrededor. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Caro?», Mateo preguntó súbitamente. «¿Qué? ¿Cómo siempre te mantuviste fiel a ti misma? Incluso cuando todo cambió a tu alrededor, el escándalo, el trabajo en la fundación, nuestra relación, nunca perdiste tu esencia. Quizás porque nunca tuve el lujo de ser otra persona», respondió pensativa. «Cuando creces con recursos limitados, aprendes temprano que tu mayor riqueza es tu integridad». Mateo asintió absorbiendo la sabiduría sencilla de sus palabras. «Tú me enseñaste eso, entre tantas otras cosas». «Tú lo habrías aprendido de cualquier forma», sonrió. «Estabas listo para el cambio cuando nos conocimos. Yo solo. Aceleré el proceso. Aún así, estoy eternamente agradecido por el azar que nos puso en el mismo camino». Él se volvió para mirarla directamente. «De hecho, hay algo en lo que he estado pensando desde hace algún tiempo». El tono súbitamente serio llamó la atención de Carolina. «¿Qué pasa? ¿Recuerdas cuando tu abuela mencionó el matrimonio hace algunos meses? ¿Y cómo evitamos elegantemente el tema?» El corazón de Carolina se aceleró. «Recuerdo. He pensado mucho en eso desde entonces». Mateo tomó sus manos, la mirada intensamente enfocada en la de ella. No quería hacer algo grandioso o espectacular, porque ya no somos esas personas. Yo intentando impresionar con gestos extravagantes, tú desconfiando de mis intenciones. Mateo. Entonces pensé que aquí sería perfecto, en este barrio que tú amas, en esta plaza sencilla pero llena de vida real, un lugar que representa quiénes somos ahora, auténticos, presentes, conectados con lo que realmente importa. Para completa sorpresa de Carolina, él se deslizó del banco, arrodillándose frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja. «Carolina Oliveira, tú transformaste mi vida no por ser algún tipo de salvadora mágica, sino por mostrarme que yo podría ser mejor de lo que era, no para merecerte, sino para merecerme a mí mismo, la vida que realmente quiero vivir». Abrió la caja, revelando un anillo delicado con una única piedra. Bonito, pero sin la ostentación que habría elegido en el pasado. «¿Me harías el honor de construir una vida juntos? No como una historia de rico salva a pobre o pobre redime a rico, sino como compañeros iguales, aprendiendo y creciendo lado a lado». Carolina sintió lágrimas en los ojos, emocionada. No solo por la petición, sino por la forma en que fue hecha, respetando quién era ella,
reconociendo la jornada que habían recorrido juntos. Sí, respondió simplemente. Sí, quiero construir esa vida contigo. Cuando él le puso el anillo en el dedo, no hubo fuegos artificiales ni aplausos del público. Solo el murmullo normal de la plaza, niños corriendo, pájaros cantando, y de alguna manera, era perfecto así. El beso que selló el compromiso fue suave y profundo, cargado no solo de pasión, sino de comprensión mutua y respeto duramente conquistado. Doña Cecilia se va a poner insoportable de tan satisfecha, comentó Carolina, riendo a través de las lágrimas. Ella probablemente lo sabía antes que nosotros, respondió Mateo, levantándose y sentándose de nuevo a su lado. ¿Cómo le vamos a decir a tu madre? Un leve nerviosismo atravesó el rostro de él. En realidad, ya se lo dije. ¿Qué? Ayer, cuando saliste temprano para visitar a tu abuela, fui a la mansión. Pensé que debía. Bueno, no exactamente pedir permiso, pero informarle. Carolina abrió los ojos. ¿Y cómo reaccionó? Sorprendentemente bien. Mateo parecía aún asombrado por el hecho. Dijo, y estoy citando literalmente, ella tiene más integridad que todas las socialites que he intentado empujarte. No es lo que yo habría elegido, pero respeto tu decisión. Viniendo de Regina Alarcón, eso es prácticamente una bendición, rió Carolina. Exactamente lo que pensé, asintió abrazándola. Hasta sugirió que la boda podría ser en la mansión. Creo que no. Carolina hizo una mueca. ¿Algo sencillo en una finca, quizás, con personas que realmente nos importan? Perfecto, asintió de inmediato. Nada de circo social, solo una celebración auténtica. El sol comenzaba a ponerse cuando regresaron a casa de doña Cecilia para dar la noticia. Como era de esperar, la anciana no pudo ocultar su satisfacción. «Finalmente», exclamó abrazándolos, ya estaba pensando que necesitaría tomar medidas drásticas, quizás fingir una recaída para forzar un acercamiento dramático. «¡Abuela!». Carolina fingió indignación, pero reía. «Tú no harías eso». «Claro que no, querida». La anciana le guiñó un ojo conspiradoramente a Mateo. «Pero lo pensé». Los tres rieron, celebrando con un brindis improvisado de zumo de 1900 maracuyá, la única bebida alcohólica permitida a doña Cecilia, según las recomendaciones médicas. Entonces, la abuela se inclinó con aire conspiratorio. «¿Cuándo me darán un bisnieto?» «¡Abuela!». Carolina se sonrojó intensamente. «¿Qué? Tengo derecho a preguntar. No me estoy haciendo más joven, ¿saben?». Mateo rió, abrazando a Carolina por los hombros. «Un paso a la vez, doña Cecilia. Primero el matrimonio, luego pensamos en el resto». En mi época no se perdía tanto tiempo», refunfuñó, pero sus ojos brillaban de felicidad. En las semanas siguientes, mientras compartían la noticia, con amigos se iniciaban discretos preparativos para la ceremonia. Carolina se dividió entre el trabajo en la fundación y la planificación de su nueva tienda. El terreno heredado fue vendido por un valor que, aunque no era una fortuna según los estándares de Mateo, representaba independencia financiera suficiente para realizar su sueño sin depender de ayuda externa. Localizó un pequeño espacio, comercial no muy lejos de su barrio, contrató a Jessica como farmacéutica asistente y a Mariana como pasante, exactamente como habían discutido. El nombre elegido para el emprendimiento surgió naturalmente, Esencia, representando tanto los productos naturales como la filosofía de vida que había guiado sus elecciones. Mateo ofreció ayuda diversas veces, pero Carolina insistió en conducir el proyecto sola, aceptando solo consejos y apoyo emocional. Comprendía mejor que nadie la importancia de construir algo genuinamente suyo. «No es orgullo tonto», explicó una noche mientras discutían los planes. «Es sobre probarme a mí misma que puedo, que tengo valor propio independiente de nuestra relación». «Lo sé», respondió con comprensión genuina. «Y admiro mucho eso de ti. Solo no quiero que te sobrecargues intentando probar un punto». «No lo estoy», aseguró. «Solo siguiendo mi propio ritmo, construyendo algo sostenible a largo plazo». Aproximadamente 3 meses después de la propuesta de matrimonio, en una tarde soleada de sábado,
se reunieron en una finca en las cercanías de Ciudad de México para la ceremonia. Como estaba planeado, fue un evento íntimo, solo personas, verdaderamente cercanas, sin la pompa y formalidad que caracterizarían una boda al arcón tradicional. Doña Cecilia, radiante en un vestido azul claro elegido especialmente para la ocasión, fue conducida a su lugar de honor por Rodrigo, quien además de padrino de Mateo, se había convertido casi en parte de la familia a lo largo de los últimos 2 años. Regina apareció elegantemente vestida, sin la ostentación habitual, acompañada solo de su asistente personal, ninguno de los amigos del círculo social o miembros del consejo. Era un gesto significativo que no pasó desapercibido para Mateo. Don Manuel y doña Fátima, los antiguos jefes de Carolina, trajeron personalmente el pastel de boda, una creación portuguesa tradicional que habían insistido en preparar como regalo. La ceremonia, oficiada por un juez de paz amigo de la familia Oliveira, fue sencilla y emocionante. Carolina llevaba un vestido blanco elegante pero sin pretensiones, y Mateo había optado por un traje claro sin corbata, un look relajado que reflejaba la naturaleza del evento. Los votos, escritos por ellos mismos, capturaban perfectamente la jornada que habían recorrido. Prometo nunca olvidar que nuestro amor no es una historia de rescate, sino de crecimiento mutuo, dijo Mateo con la voz embargada, que cada día es una elección renovada de ser mejor, no para merecerte, sino porque tú me mostraste que soy capaz de más de lo que jamás imaginé. Prometo mantener mi autenticidad, recordando siempre que la verdadera conexión viene de la honestidad, no de la perfección, respondió Carolina con lágrimas en los ojos, y que los lazos más fuertes son aquellos que permiten que cada uno sea plenamente quien es, creciendo juntos, pero nunca a expensas el uno del otro. Cuando el juez los declaró oficialmente casados, el beso que intercambiaron fue acompañado de aplausos discretos y algunos sollozos emocionados, notablemente de doña Cecilia, quien a pesar de todas las bromas anteriores, no pudo contener la emoción al ver a su nieta radiante. Durante la recepción sencilla pero elegante, con música en vivo y comida preparada por un catering local, complementada por los manjares portugueses de don Manuel y doña Fátima, Carolina notó a Regina sentada sola, observando la celebración con expresión contemplativa. Se acercó cautelosamente, sentándose junto a su suegra. «Gracias por venir», dijo sinceramente. «Significa mucho para Mateo». Regina asintió, un gesto pequeño pero significativo. «Es una hermosa boda, diferente de lo que imaginé para mi hijo, pero auténtica». El uso de esa palabra específica, tan importante en la jornada de Carolina y Mateo, no pasó desapercibido. «¿Puedo preguntar algo personal?», arriesgó Carolina. «Puedes intentarlo», respondió Regina con una leve sonrisa irónica. «Mateo mencionó que usted y su padre tenían una verdadera historia de amor antes de que todo cambiara». Regina se quedó en silencio por un momento, mirando su copa de champán. Eduardo era extraordinario, no solo como empresario, sino como hombre. Su voz adquirió una suavidad inédita. Él veía lo mejor en las personas. Creía en el potencial donde otros solo veían limitaciones. Yo era más pragmática, y se enamoraron a pesar de las diferencias. Animó Carolina gentilmente. Sí, él decía que yo lo anclaba a la realidad, mientras él me recordaba que mirara las estrellas. Una sonrisa genuina, quizás la primera que Carolina había visto en su rostro. Cuando él se fue, perdí más que un marido. Perdí la parte de mí que sabía soñar. La vulnerabilidad inesperada conmovió profundamente a Carolina. Mateo tiene mucho de él, ¿no es cierto? Cada vez más, Regina encontró su mirada, algo nuevo en sus ojos, no exactamente cariño, pero reconocimiento. Gracias a ti en gran parte. No, gracias a él mismo, corrigió suavemente. Yo solo ayudé a remover algunos obstáculos en el camino. Regina la estudió con nuevo interés. Usted es más perspicaz de lo que aparenta, Carolina Oliveira. O debo decir Carolina Alarcón ahora. Carolina Oliveira Alarcón, en realidad, corrigió con una sonrisa, manteniendo ambas partes importantes de mi identidad. Sorprendentemente, Regina rió.
un sonido breve pero genuino. Bien pensado. Se levantó ajustándose elegantemente el vestido. Voy a dejarla disfrutar de su fiesta, solo cuídelo bien. Siempre, prometió Carolina. Y quizás un día podamos conocernos mejor, más allá de las circunstancias que nos unieron. Regina pareció considerar la idea. Quizás, respondió finalmente. No era un compromiso entusiasta, pero tampoco era un rechazo. Y viniendo de Regina Alarcón, eso representaba un enorme progreso. Mateo se acercó poco después de la salida de Regina, encontrando a Carolina con una mirada pensativa. ¿Todo bien?, preguntó preocupado. Las vi conversando. Todo excelente, aseguró sonriendo. Tu madre está evolucionando. Los milagros ocurren, bromeó, aunque sus ojos mostraban genuina gratitud. ¿Vienes a bailar? Tu abuela amenaza con mostrar sus pasos de samba si no inauguramos pronto la pista de baile. Carolina rió, dejándose llevar al centro de la pequeña pista improvisada bajo los árboles. Mientras bailaban la primera canción como pareja oficialmente casada, observó los rostros a su alrededor. Doña Cecilia aplaudiendo animadamente, don Manuel y doña Fátima intercambiando miradas cómplices, Rodrigo conversando con Jessica, la farmacéutica asistente de la nueva tienda, colegas de la fundación, mezclándose naturalmente con vecinos del barrio donde había crecido. Dos mundos que antes parecían irreconciliablemente separados, ahora coexistían armoniosamente, no por concesión o compromiso, sino por transformación genuina. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mateo, notando su mirada contemplativa. En cómo llegamos hasta aquí, respondió honestamente. En todas las posibilidades que podrían haber salido mal, todos los momentos en que casi nos rendimos, y aún así, aquí estamos. Sí, sonrió, apoyando la cabeza en su hombro mientras seguían bailando. No por destino o suerte, sino por elecciones difíciles y trabajo constante. Vale la pena cada esfuerzo, murmuró en su oído. Cada día, cada desafío. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando la celebración con luz dorada, Carolina reflexionó sobre la jornada extraordinaria que habían recorrido. Del encuentro casual en la cafetería a la ceremonia de boda, cada paso había sido una elección consciente de crecimiento, a veces dolorosa, frecuentemente desafiante, pero siempre, siempre auténtica. No era un cuento de hadas tradicional con príncipes y doncellas, era algo más raro y precioso, una historia real sobre dos personas imperfectas encontrando fuerza en sus propias vulnerabilidades, construyendo algo duradero, no a pesar de sus diferencias, sino a través de ellas. Y mientras la música continuaba y Mateo la conducía suavemente por la pista de baile, Carolina comprendió que el verdadero milagro no estaba en el resultado final, el matrimonio, la fundación exitosa, la tienda a punto de abrir, sino en el proceso de transformación que los había traído hasta allí. Un proceso que continuaría, día tras día, desafío tras desafío, elección tras elección, un compromiso renovado diariamente de ver al otro como realmente es, no como se desearía que fuera. Una danza continua entre mundos diferentes que, cuando se encuentran con respeto y apertura, crean algo enteramente nuevo e infinitamente más rico que la suma de sus partes. Gracias por no rendirte, susurró contra el pecho de Mateo. Gracias por mostrarme que valía la pena luchar, respondió apretándola suavemente entre sus brazos. Y en aquel momento sencillo, bajo el cielo que oscurecía y rodeados por personas que amaban, ambos supieron con absoluta certeza, aquello era solo el comienzo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Carolina y Mateo haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que el verdadero amor no es sobre rescate o perfección, sino sobre aceptación, crecimiento y autenticidad. Para más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista